Hola, hoy en Status hablaremos de cómo juzgar las ideas creativas. Este fue el tema del seminario organizado por la AMAP, Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, impartido por Héctor Fernández y por Luis Ribó, dos destacados creativos mexicanos. Veamos. Creo que este negocio, como todos, es cuestión también de relacionamiento. No es que yo te deje una idea en un escritorio o en un correo electrónico y tú la levantes al día siguiente y la evalúes. Te la tengo que entender, que vender, tú tienes que confiar en mí, que respetar, yo respetarte, entenderte, evaluar presupuesto, objetivos, competencia. Y creo que también sirve para mejorar las relaciones y la manera en que entre agencias y clientes interactuamos. Probablemente uno de los momentos de mayor fricción entre un cliente y su agencia es el momento de juzgar la campaña. Y esa fricción viene de la diferencia que tenemos en formación, la gente de perfil creativo, de hemisferio derecho del cerebro, y la gente de perfil, digamos, racional, que son la mayoría de los clientes, que viene manejada por el perfil del lado izquierdo del cerebro. Para un cliente muchas veces el riesgo que tiene que tomar al aprobar una campaña, digamos, radical, es un riesgo que se ve directamente en los resultados de su empresa. Mientras que para la agencia muchas veces es más cómodo poder llegar con ideas más arriesgadas porque no necesariamente tienes en mente las ventas o tienes en mente el desempeño, digamos, de una cierta compañía, y muchas veces esa libertad que te da el ser externo y no estar dentro de la compañía, también te permite proponer cosas más arriesgadas. In the house tonight, move your body from left to right. To all you freaks, don't stop the rock. That's free stuff, freaking and you know what. Free stuff, freaking in the house tonight, move your body from left to right. To all you freaks, don't stop the rock. That's free stuff, free stuff, freaking in the house tonight, move your body from left to right. To all you freaks, don't stop the rock. That's free stuff, freaking and you know what. Hace algunos años, cuando uno quería hacer una campaña exitosa, se buscaba un diferencial competitivo, probablemente que era algo que generaba el producto o la marca, que lavaba mejor, que blanqueaba más la ropa, o cualquier otro que refrescaba más, o que era el coche más rápido, que tenía mayor caballaje, etcétera, etcétera. Eso se articulaba de la manera más creativa posible y se martillaba a base de GRPs, logrando alcanzar a un gran público objetivo con un mensaje muy claro, ¿no? Muy directo, en un medio que estaba poco fragmentado. Hoy, desafortunadamente, para nosotros, los medios se han fragmentado muchísimo y ya no basta. Ya no basta tener un beneficio bien articulado que parte del producto, porque además esos son igualables en 30 segundos. Los diferentes medios no solo traen distintas maneras de repartir los mensajes, sino también vuelven al consumidor de alguna manera o al espectador parte del mensaje, ¿no? Hoy en día muchos de los mensajes y muchas de las campañas, como algunas que vamos a ver ejemplos más adelante, son campañas en las que el receptor del mensaje, es decir, el consumidor, se vuelve a la vez co-creador del mensaje o incluso codifusor del mensaje. Y de alguna manera tu mensaje ya no solo depende del éxito que cause la primera vez o del impacto que genere la primera vez o de lo que comunique, sino de que ese mensaje además pueda ser un mensaje modificado por la gente y del interés, de tal interés que la gente no solo esté dispuesta a verlo, sino incluso a compartirlo. Grew up with 4 and 20. When you think of a pie, you think of the 4 and 20s. 4 and 20 pies are great. I've had thousands of pies in my lifetime. Love them. There's a hell of a lot of pressure on guys to eat healthy. My girlfriend certainly piles on the pressure. My wife as well. She prefers me to eat rabbit food. No, salad. Yeah, salad's off the menu for us. Salad doesn't fill me up. No. Just feel empty after you've eaten it. It's called a magic salad plate. The famous magic salad plate. 4 and 20 magic salad plate. It's a fucking collector's item.
Un poco lo que queremos en esta emisión es tratar de hablar de ciertos tips para poder juzgar trabajo creativo. Lo primero que tenemos que hacer es estar informados, ¿no? Un cliente y una agencia tienen que compartir un marco de referencia. Si estamos hablando de distintos tipos de comunicación, nunca nos vamos a entender. Y es labor de la agencia tener al cliente al tanto en todo lo que está pasando en el mundo de la comunicación y medios al momento en el que se le está presentando el trabajo. Continuamos en Estatus hablando de cómo juzgar ideas creativas. Las fuentes de un creativo no deben ser los libros y los anuarios y los reels. Las fuentes de un creativo deben ser los museos, la literatura, las novelas, el cine. Esas son las fuentes que tiene que tener un creativo. Pero sí hay que encontrar una forma en la que tengamos un lenguaje común. Y ese lenguaje común, ¿no?, se tiene que dar. Si yo estoy pensando en que quiero hacer algo como lo que hizo Heineken en Milán, ¿no?, para la Eurocopa, y mi cliente o la persona con la que estoy trabajando nunca ha visto algo así, le va a ser muy difícil entender de lo que estoy hablando. Tenemos que tener códigos de comunicación comunes. Más allá de ideas o no ideas, creo que de acuerdo con Luis tenemos que llegar con cosas frescas, pero los códigos de comunicación tienen que ser compartidos. Tenemos digamos, un segundo punto, un segundo consejo que tal vez parece como muy genérico, pero que en una profesión como esta se extraña a veces, y es el llegar a las juntas con una sonrisa o llegar a las presentaciones con una sonrisa. Finalmente, muchas veces el estrés, la preocupación de ambas partes, sobre todo de la parte de la agencia que está yendo a exponer un trabajo, es tal que nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos, tomamos demasiado en serio lo que muchas veces es un mensaje publicitario que busca, en muchos casos, ¿por qué no entretener, divertir, también informar? Y me parece que a veces se nos olvida que estamos de ese lado del negocio, ¿no? No sabría decir por qué, pero parecería ser que a los clientes, hay alguna escuela de negocios en la que le enseñan que no debe reaccionar ante las ideas. Entonces, estás presentando, ¿no?, y la cara es esta cara de póker, ¿no?, en la que tú te estás desgañitando, estás contando esta idea con toda la pasión del universo, y en algún lado, en un lugar no escrito, por cierto, ¿no?, dice que no pueden reaccionar. Y la verdad es que los invitamos a que lo hagan, porque esa reacción que recibimos cuando presentamos el trabajo es la que esperamos ver en los consumidores. Entonces, aguantarse la reacción no es natural. Burger King knew that America loved the Whopper, but wanted to prove it. So it turned to Facebook and put the love to the test. Everybody loves adding friends, but is that simply because it's fun to see your friend list pile up? Well, what if there was a way to dump friends and get rewarded for it? And what if this turned into a race to dump them before they dumped you? Meet Whopper Sacrifice. Delete 10 friends and receive a free Whopper. A true moral dilemma, a telling choice. What do you love more, your friends or the Whopper? Otra cosa que es muy importante y que por alguna extraña razón no sucede todo el tiempo es que a la junta de presentación de creatividad tiene que estar siempre la persona que escribió el brief. Es una cosa de lógica. Tendríamos que ver la junta de información, la de brief y la de presentación de campaña como parte de exactamente el mismo proceso. Si no, lo que pasa es que la persona que no escribió el brief, se la pasa adivinando al que no está. Y entonces es cuando empezamos con este lenguaje de no sé si esto es lo que quiere ver fulanito. En realidad, eso no es lo importante. Lo importante es la idea que está en la mesa, ¿es buena o mala? Muchas veces, así como cuando no está la gente que hace el brief, se acaba discutiendo del pensamiento de terceros, cuando no están las personas que deciden, ocurre lo mismo, ¿no? Si se quiere tomar en serio una junta de presentación de ideas, tiene que estar en esa junta la gente capaz de comprar o no comprar esa idea, ¿no? Pero alargar los procesos a lo único que lleva es a diluir normalmente las ideas. El brief es un mapa, como el mapa del tesoro. Tenemos que ir al brief y regresar al brief cuando se juzga una idea. Si, por ejemplo, hablamos de
la casa, el Sydney Opera House en Sydney, Australia. Todos lo conocemos, es un landmark. Se consiguió a través de un concurso. Se hizo un concurso a varios arquitectos del mundo y se les pidió un ícono para la ciudad. Se logró la Opera House de Sydney. El asunto es que la Opera House de Sydney tiene una acústica infame y sin embargo la hicieron porque el brief era diseño. Quiero un landmark, quiero diseño, quiero algo espectacular. Y la acústica no quedó en primer plano, ¿no? Entonces, regresemos siempre al brief para entender si lo que estamos pidiendo está bien realizado. Y no tratemos de añadirle después algo, ¿no? Que lo que acaba haciendo es desvirtuando la idea. Otro ejemplo muy divertido, que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Héctor del Opera House en Sydney, es el de este exprimidor, un exprimidor súper famoso, diseño de Philippe Starck, que es como una especie de arañita de 3 patas, que se supone que sirve para exprimir limones o naranjas o tal, aunque en realidad cuando se le ve es más bien una pieza de diseño, ¿no? Y cuando alguien le preguntó a Starck para qué servía realmente ese exprimidor que no podía exprimir nada, decía que él lo había hecho para generar conversaciones, que no le interesaba mucho si exprimía bien o no, pero cuando lo ponías en tu casa, seguramente alguien te iba a preguntar y ibas a empezar a generar una conversación. Continuamos en Status hablando de cómo juzgar ideas creativas.